¿Saben cuál es una de las decisiones más costosas que toma una persona sin darse cuenta? Contarle su vida a alguien que aún no ha demostrado merecerla. Recuerdo que cuando era joven pensaba que ser abierto era una virtud absoluta. Creía que mientras más compartía mis sueños, mis problemas y mis planes, más cerca estaría de las personas. Pero descubrí algo que cambió mi forma de ver la vida. No todo el que te escucha está de tu lado. Algunos escuchan para comprenderte, otros escuchan para evaluarte. Desde ese día entendí que la inteligencia no consiste en hablar más, sino en saber qué decir, cuándo decirlo y a quién decírselo. Hay algo que aprendí observando a muchas personas y también observándome a mí mismo cuando era más joven. La mayoría de nosotros creemos que hablamos demasiado porque somos honestos. Pensamos que contar nuestra historia, nuestros problemas o nuestras heridas es una señal de transparencia. Pero con el tiempo descubrí que muchas veces no hablamos por honestidad. Hablamos porque tenemos una necesidad profunda de ser comprendidos. Y esa necesidad es humana. Todos queremos sentir que alguien nos entiende. Todos queremos encontrar a alguien que nos escuche y diga: sé por lo que estás pasando. El problema comienza cuando esa necesidad toma el control de nuestras decisiones. Recuerdo una etapa de mi vida en la que cada vez que conocía a alguien con quien tenía una buena conversación, sentí el impulso de contarle más de mí. Si la persona parecía amable, le hablaba de mis proyectos. Si parecía empática, le contaba mis preocupaciones. Si me hacía sentir cómodo, le revelaba mis luchas. Pensaba que estaba construyendo confianza, pero en realidad estaba saltándome el proceso que la confianza exige. Porque la confianza no nace cuando alguien te escucha. La confianza nace cuando alguien demuestra durante el tiempo que merece escucharte. Piensa en esto. Si una persona aparece hoy en tu vida y mañana ya conoce tus miedos, tus inseguridades, tus planes y tus heridas más profundas, ¿eso es confianza o simplemente velocidad? Muchas veces confundimos una conversación agradable con una conexión real y son cosas completamente diferentes. He conocido personas que en 30 minutos parecían amigos de toda la vida. Hablaban bien, sonreían, mostraban interés, pero meses después demostraron que no sabían guardar una conversación, que no respetaban la intimidad ajena o que simplemente estaban más interesados en obtener información que en construir una relación. Por eso debemos aprender algo fundamental. Sentirnos comprendidos no significa que debamos abrir todas las puertas. Imaginen una casa valiosa. Nadie entrega las llaves de todas las habitaciones a alguien que acaba de tocar la puerta. Primero, observa quién es, cómo se comporta, cuáles son sus intenciones. Sin embargo, muchas personas hacen exactamente lo contrario con su mundo interior. Entregan acceso completo a alguien que apenas conocen porque tienen hambre de comprensión. Y cuando esa persona desaparece, traiciona o decepciona, el dolor no viene solamente por lo que hizo. El dolor viene porque nosotros mismos le entregamos demasiado poder, demasiado rápido. La inteligencia emocional consiste en entender que no toda persona que te escucha merece conocerte. No toda persona amable merece tu confianza. No toda persona curiosa merece acceso a tu historia. Las relaciones más sólidas de tu vida no se construyen porque hablaste mucho el primer día. Se construyen porque ambas personas demostraron una y otra vez que podían cuidar lo que recibían. Por eso, la próxima vez que sientas la necesidad urgente de contar toda tu vida para sentirte comprendido, detente un momento y pregúntate: ¿estoy hablando desde la confianza o desde la necesidad? Porque quien aprende a controlar esa necesidad deja de regalar su historia y empieza a compartirla con sabiduría. Hay algo que la vida me enseñó después de muchos años observando a las personas. La mayoría de las traiciones no ocurren porque la gente cambió de repente. Ocurren porque nosotros confundimos simpatía con confianza. Y parecen lo mismo, pero están separadas por una distancia enorme. Todos hemos conocido personas que tienen una facilidad increíble para caer bien. Hablan con seguridad, sonríen, hacen bromas, parecen interesadas en lo que dices.
Después de unos minutos de conversación, sientes que las conoces de toda la vida. Y precisamente ahí es donde muchas personas cometen el error. Creen que porque alguien les genera una sensación agradable, ya merece acceso a su mundo interior. Recuerdo una ocasión en la que conocí a una persona durante un viaje. Conversamos durante horas. Parecía inteligente, amable y muy interesada en mis experiencias. La conversación fluía tan bien que por momentos sentí que estaba hablando con un viejo amigo. Pero después pensé algo muy simple. Lo único que sé de esta persona es que sabe conversar. Y eso cambió completamente mi perspectiva. Porque saber conversar no es una prueba de carácter. Ser simpático no demuestra lealtad. Ser agradable no demuestra integridad. Y ser amable durante una tarde no demuestra quién será esa persona cuando aparezcan los problemas. Vivimos en una cultura donde valoramos mucho las primeras impresiones. Sin embargo, las primeras impresiones pueden engañarnos. Hay personas que parecen extraordinarias durante los primeros días y decepcionan con el tiempo. Y también hay personas reservadas que tardan en abrirse, pero que terminan siendo las más leales que conocerás en tu vida. Por eso la confianza no puede construirse sobre emociones. Tiene que construirse sobre evidencia. Piensa en cualquier relación importante que tengas hoy. Un verdadero amigo. Una persona que ha demostrado estar contigo en los momentos difíciles. Alguien a quien le confiarías algo importante. ¿Te ganaste esa confianza en una sola conversación? Por supuesto que no. La confianza nació después de ver cómo actuaba cuando nadie la observaba. Después de comprobar que cumplía su palabra. Después de notar que guardaba confidencias. Después de ver coherencia entre lo que decía y lo que hacía. La confianza siempre necesita tiempo, porque el tiempo revela cosas que las palabras esconden. Las palabras pueden mentir durante una hora. Las acciones tienen que sostenerse durante años. Por eso debes aprender a observar más y hablar menos cuando conoces a alguien. No porque desconfíes de todos, sino porque entiendes que las personas necesitan demostrar quiénes son. Cuando plantas una semilla, no desentierras la tierra al día siguiente para verificar si está creciendo. Esperas, observas, le das tiempo. Las relaciones funcionan igual. La impaciencia quiere confianza inmediata. La sabiduría entiende que la confianza verdadera crece lentamente. Y algo curioso ocurre cuando empiezas a vivir de esta manera. Dejas de sentir la necesidad de contar toda tu historia para crear conexión. Ya no buscas acelerar los procesos. Ya no intentas convertir desconocidos en personas importantes de la noche a la mañana. Simplemente observas, escuchas, aprendes y permites que el tiempo haga su trabajo, porque el tiempo tiene una capacidad extraordinaria. Siempre termina revelando quién merece quedarse y quién solo estaba de paso. Y cuando entiendes eso, dejas de regalar tu confianza y empiezas a entregarla únicamente a quienes la han ganado con hechos, no con palabras. Hay una idea equivocada que muchas personas tienen sobre la disciplina. Creen que la disciplina consiste únicamente en levantarse temprano, trabajar duro, cumplir horarios o mantenerse constantes cuando no tienen ganas. Y sí, todo eso es disciplina, pero existe una forma de disciplina mucho más difícil, mucho más silenciosa y mucho más poderosa. La disciplina de saber callar. Porque decir lo que piensas es fácil. Contar lo que sientes es fácil. Anunciar tus planes es fácil. Lo difícil es guardar silencio cuando tienes el impulso de hablar. Recuerdo algo que aprendí hace muchos años observando a personas exitosas. Noté que las más fuertes no eran necesariamente las que hablaban mejor. Eran las que sabían exactamente cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Mientras otros sentían la necesidad de explicar cada decisión, justificar cada paso o compartir cada proyecto, ellos seguían trabajando en silencio. Al principio no lo entendía. Pensaba que compartir mis ideas me ayudaría a sentirme más comprometido con ellas. Pensaba que contar mis planes generaría apoyo. Pensaba que explicar mis objetivos a todo el mundo era una buena estrategia. Pero con el tiempo descubrí algo curioso. Muchas veces, cuanto más hablaba de lo que iba a hacer, menos energía tenía para hacerlo. Porque existe una diferencia enorme entre la satisfacción de lograr algo
y la satisfacción de hablar sobre algo. Y muchas personas las confunden. Hablan tanto de sus metas que reciben una sensación anticipada de recompensa. Reciben felicitaciones por algo que todavía no han conseguido. Reciben admiración por un proyecto que aún no existe. Y poco a poco esa energía que debía convertirse en acción se pierde en conversaciones. Por eso aprendí a ser más cuidadoso. Si tengo un proyecto importante, trabajo. Si tengo una meta, avanzo. Si tengo un sueño, lo construyo. Y después dejo que los resultados hablen por mí. La disciplina también aparece cuando alguien te provoca y tú decides no responder inmediatamente. Cuando alguien te critica injustamente y resistes la necesidad de defenderte en ese instante. Cuando alguien quiere sacarte de tu centro emocional y tú eliges conservar tu paz. Porque cualquiera puede reaccionar. Pocos pueden controlarse. Y el autocontrol es una de las formas más elevadas de disciplina. Piensa en un río caudaloso. Parece poderoso porque se mueve con fuerza, pero una represa que contiene esa misma agua demuestra un poder aún mayor, no porque tenga más energía, sino porque sabe administrarla. ¿Las palabras funcionan igual? No es fuerte quien dice todo lo que piensa, es fuerte quien puede pensar muchas cosas y aún así elegir cuáles merecen salir de su boca. También he visto personas que convierten cada problema en un anuncio público. Apenas enfrentan una dificultad, llaman a 10 personas, explican la situación una y otra vez, buscan opiniones por todas partes y mientras más hablan del problema, más grande parece volverse. En cambio, las personas emocionalmente maduras primero reflexionan, analizan, procesan, buscan soluciones antes de buscar audiencia, no porque sean frías, no porque sean orgullosas, sino porque entienden que no toda batalla necesita espectadores. Hay luchas que fortalecen precisamente porque se enfrentan en silencio y cada vez que eliges callar cuando tu impulso te empuja a hablar, estás entrenando algo mucho más importante que tu lengua. Estás entrenando tu carácter. Porque la misma fuerza que te permite guardar silencio hoy será la que te permitirá mantenerte firme mañana cuando la vida te exija resistencia. Y cuando aprendes a dominar tus palabras, descubres que el silencio no es ausencia de poder, es poder bajo control. Hay una diferencia que puede cambiar por completo la calidad de tus relaciones, pero la mayoría de las personas nunca la aprende. Confunden cercanía con acceso. Y cuando haces eso, terminas permitiendo que personas que apenas llegaron a tu vida entren en lugares donde todavía no deberían estar. Porque una cosa es que alguien esté cerca de ti, otra muy distinta es que tenga acceso a ti. Piensa en esto. Puedes trabajar con una persona todos los días, compartir comidas, reírte con ella y conversar durante horas. Puedes sentirte cómodo en su presencia. Incluso puedes disfrutar mucho de su compañía. Pero ninguna de esas cosas significa automáticamente que esa persona merezca conocer tus heridas, tus miedos o tus sueños más importantes. Sin embargo, muchas personas funcionan exactamente así. Si a alguien les cae bien, le entregan acceso. Si alguien las escucha con atención, le entregan acceso. Si alguien muestra interés, le entregan acceso y después se sorprenden cuando terminan decepcionadas. Recuerdo algo que observé durante años. Hay personas que llegan a tu vida con una energía muy intensa. Desde el primer día parecen querer conocerte por completo. Te hacen preguntas personales, muestran curiosidad por cada detalle de tu historia y generan una sensación de confianza acelerada. Al principio eso puede sentirse agradable. Después de todo, a todos nos gusta sentirnos importantes para alguien, pero la experiencia me enseñó que la velocidad no siempre es una señal de profundidad. Muchas veces es exactamente lo contrario. Las relaciones más valiosas de mi vida no fueron las que avanzaron más rápido, fueron las que se construyeron poco a poco. Personas que durante meses demostraron coherencia. Personas que no exigieron confianza, sino que la merecieron. Personas que respetaron mis límites antes de conocer mis secretos. Porque las personas correctas no presionan puertas que aún no les corresponde abrir.
Las personas correctas entienden que el acceso es algo que se gana. Imaginen que tienen una casa con varias habitaciones. Cuando alguien los visita por primera vez, normalmente lo reciben en la sala. No le entregan inmediatamente las llaves de todas las habitaciones. No porque sean desconfiados, simplemente porque existe un orden natural. Primero observan, primero conocen, primero evalúan y solo después permiten más acceso. Sin embargo, muchas personas son más cuidadosas con su casa que con su vida emocional. Protegen sus objetos materiales, pero entregan sus pensamientos más íntimos al primer desconocido que parece agradable. Y ahí comienza el problema, porque cuando alguien recibe acceso que no ha ganado, generalmente tampoco aprende a valorarlo. Lo que se obtiene demasiado rápido suele apreciarse muy poco. Por eso debes aprender a diferenciar entre las personas que están cerca y las personas que tienen permiso para entrar profundamente en tu vida. No todo compañero es un amigo, no todo amigo es un confidente. No todo confidente merece conocer cada parte de tu historia. La madurez consiste en entender que los niveles de acceso existen por una razón. Y algo interesante sucede cuando empiezas a vivir de esta manera. Ya no te sientes obligado a revelar información para mantener una relación. Ya no crees que debes contar todo para demostrar confianza. Ya no confundes apertura con valor personal. Simplemente permites que cada persona ocupe el lugar que ha demostrado merecer. Porque la verdadera inteligencia emocional no consiste en alejar a las personas, consiste en dar a cada una exactamente el nivel de acceso que sus acciones han ganado. Y cuando aprendes esa diferencia, dejas de sufrir por quienes entraron demasiado lejos y empiezas a construir relaciones sobre algo mucho más sólido que la emoción del momento, el mérito. Hay algo muy valioso que muchas personas entregan demasiado rápido sin darse cuenta. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de tiempo, estoy hablando de sus heridas. Y cuando digo heridas, me refiero a esas experiencias que te marcaron, a esos fracasos que todavía recuerdas, a esos miedos que pocas personas conocen, a esas inseguridades que llevas por dentro, aunque por fuera parezcas fuerte. Durante mucho tiempo pensé que compartir esas heridas con cualquiera que pareciera comprensivo era una señal de autenticidad. Creía que mientras más vulnerable me mostraba, más profundas serían mis relaciones. Pero la vida me enseñó algo importante. No toda persona que escucha tu dolor sabe qué hacer con él. Algunas personas lo respetan, otras simplemente lo almacenan. Y unas pocas, cuando las circunstancias cambian, terminan utilizándolo en tu contra. Piensa en una herida física. Si tienes una herida abierta en el brazo, no vas mostrándosela a todo el mundo por la calle. No permites que cualquiera la toque. No dejas que cualquiera opine sobre ella. La cuidas, la proteges y permites que sane. Sin embargo, muchas personas hacen exactamente lo contrario con sus heridas emocionales. Conocen a alguien nuevo y en cuestión de días ya están contando los momentos más difíciles de su vida. Hablan de sus traumas, de sus decepciones, de sus miedos más profundos. Lo hacen porque buscan comprensión, lo hacen porque desean sentirse acompañados. Pero olvidan algo fundamental. La persona que está escuchando todavía no ha demostrado merecer esa información. Recuerdo haber conocido personas que parecían extremadamente empáticas, escuchaban con atención, hacían preguntas, asentían con la cabeza y transmitían una sensación de seguridad. Todo parecía indicar que podía confiar en ellas, pero el tiempo reveló algo diferente. Cuando aparecieron desacuerdos o conflictos, aquellas mismas cosas que un día escucharon con aparente compasión comenzaron a reaparecer de maneras inesperadas. Comentarios sutiles, críticas disfrazadas, referencias indirectas a mis puntos débiles. Y entendí algo que nunca olvidé. Cuando revelas una herida, también revelas dónde eres vulnerable. Estás entregando un mapa, estás mostrando dónde duele. Y no todas las personas tienen la madurez necesaria para manejar esa información con responsabilidad. Por eso debes aprender a diferenciar entre vulnerabilidad inteligente y vulnerabilidad impulsiva. La vulnerabilidad inteligente ocurre cuando compartes algo importante con alguien que ha demostrado lealtad, respeto
y discreción durante mucho tiempo. La vulnerabilidad impulsiva ocurre cuando compartes porque necesitas alivio inmediato sin haber evaluado quién está frente a ti. Y las consecuencias de ambas son completamente distintas. Las personas más fuertes que he conocido no eran las que ocultaban todo. Tampoco eran las que contaban todo. Eran las que entendían el valor de sus cicatrices. Sabían que algunas historias merecen ser compartidas, pero también sabían que no todos tienen el derecho de escucharlas, porque tus heridas no son material de conversación, no son una herramienta para generar cercanía rápida, no son algo que debas entregar para sentirte aceptado. Tus heridas son parte de tu historia y tu historia tiene valor. Por eso, antes de abrir una puerta tan profunda, deja que el tiempo te muestre quién realmente merece entrar. Porque las heridas que compartes con la persona correcta pueden sanar, pero las que entregas a la persona equivocada pueden abrirse otra vez. Hay algo que la naturaleza nos enseña todos los días, pero que pocas personas observan con atención. Las cosas más importantes crecen en silencio. Las raíces de un árbol crecen bajo tierra. Nadie las ve, nadie las aplaude, nadie las felicita. Sin embargo, mientras todo parece quieto en la superficie, debajo está ocurriendo el trabajo más importante, porque antes de que un árbol pueda elevarse hacia el cielo, necesita fortalecerse en lo invisible. La vida funciona exactamente igual. Vivimos en una época donde todo nos empuja a mostrar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que compramos, lo que estamos construyendo y lo que planeamos hacer. Parece que si no lo publicamos, si no lo contamos o si no recibimos aprobación, entonces no tiene valor. Pero las personas más fuertes que he conocido entienden algo diferente. Entienden que el verdadero crecimiento rara vez hace ruido. Recuerdo una etapa de mi vida en la que sentía la necesidad de contar cada nuevo proyecto. Cuando tenía una idea, la compartía. Cuando comenzaba un objetivo, lo anunciaba. Cuando soñaba con algo grande, quería que otros lo supieran. Pensaba que eso me ayudaría a mantenerme motivado. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar algo curioso. Cuanto más hablaba de mis planes, más opiniones aparecían. Algunas eran positivas, otras negativas, algunas sembraban entusiasmo, otras sembraban dudas. Y sin darme cuenta, empecé a gastar energía defendiendo mis proyectos en lugar de construirlos. Fue entonces cuando comprendí una lección poderosa. No todo lo que está creciendo necesita ser mostrado. Algunas cosas necesitan protección antes de exposición. Piensa en una semilla. Si cada día la desentierras para demostrar que está creciendo, terminarás destruyéndola. El crecimiento requiere tiempo, paciencia y privacidad. Lo mismo ocurre con tus metas. Cuando compartes un sueño demasiado pronto, muchas veces lo expones a personas que no entienden tu visión. Personas que proyectan sus propios miedos sobre ti. Personas que nunca han intentado lo que tú intentas y que aún así tienen opiniones sobre lo que deberías hacer. Y poco a poco esas voces empiezan a ocupar espacio dentro de tu mente. Por eso las personas sabias aprenden a trabajar más y a anunciar menos. No porque sean misteriosas, no porque sean arrogantes, sino porque entienden que la energía es limitada y prefieren invertirla en avanzar. También ocurre algo interesante cuando comienzas a crecer en silencio. Tu identidad deja de depender de lo que dices que harás y comienza a construirse sobre lo que realmente haces. Ya no necesitas impresionar, ya no necesitas convencer, ya no necesitas buscar validación. Tus resultados empiezan a hablar por ti. Y cuando los resultados hablan, las explicaciones se vuelven innecesarias. He visto personas que anuncian cada paso de su camino y otras que trabajan durante años sin llamar la atención. Curiosamente, cuando llegan los resultados, son estas últimas las que suelen sorprender al mundo. Porque mientras otros buscaban reconocimiento, ellas estaban construyendo capacidad. Mientras otros buscaban aplausos, ellas estaban desarrollando disciplina. Mientras otros hablaban de éxito, ellas estaban trabajando para merecerlo. Por eso no te preocupes si nadie
ve tu esfuerzo hoy. No te preocupes si tu crecimiento parece invisible. No te preocupes si el mundo todavía no reconoce lo que estás construyendo. Las raíces tampoco son visibles. Y aún así sostienen árboles gigantes. Porque las transformaciones más profundas de una persona casi siempre ocurren lejos de los reflectores. Y cuando finalmente aparecen los frutos, nadie imagina cuánto silencio fue necesario para hacerlos crecer. Hay personas que después de haber sido decepcionadas varias veces, llegan a una conclusión peligrosa. Deciden que ya no confiarán en nadie, se vuelven cerradas, desconfiadas y empiezan a mirar a todo el mundo como una amenaza potencial. Creen que eso es madurez, creen que están siendo inteligentes, pero la verdad es que la madurez no consiste en desconfiar de todos. La madurez consiste en aprender a elegir, porque una vida sin confianza no es una vida más segura, es una vida más solitaria. Recuerdo haber conocido personas que habían sufrido traiciones importantes. Algunas fueron engañadas por amigos, otras por socios, otras por personas a quienes consideraban familia. Y después de esas experiencias construyeron muros enormes a su alrededor. Ya no permitían que nadie se acercara, ya no compartían nada, ya no creían en nadie. Pero algo me llamaba la atención. Aunque estaban protegidas, tampoco eran felices. Porque el problema no era que hubieran confiado, el problema era que habían confiado sin criterio. Y esas son dos cosas completamente distintas. Imagina a alguien que un día se cae de una bicicleta. ¿Cuál sería la respuesta madura? ¿No volver a montar nunca más? Claro que no. Lo inteligente sería aprender qué provocó la caída, mejorar el equilibrio y volver a intentarlo con más sabiduría. Sin embargo, muchas personas hacen exactamente lo contrario en sus relaciones. Una decepción las convence de cerrar todas las puertas. Una traición las persuade de que nadie merece confianza. Y terminan castigando a las personas correctas por errores que cometieron las equivocadas. La vida me enseñó que existen personas maravillosas, personas leales, personas íntegras, personas capaces de cuidar tu confianza como si fuera un tesoro. Pero también me enseñó que esas personas no se identifican en los primeros minutos de una conversación. Se revelan con el tiempo. Por eso la madurez no consiste en decir, no confiaré en nadie. La madurez consiste en decir, observaré antes de confiar. Hay una diferencia enorme, porque una persona inmadura entrega confianza demasiado rápido. Y una persona herida niega confianza a todo el mundo. Pero una persona madura encuentra el equilibrio. Escucha, observa y permite que las acciones hablen. No juzga a las personas por sus palabras. Las evalúa por su consistencia. ¿Cumplen lo que prometen? ¿Hablan de otros con respeto cuando esos otros no están presentes? ¿Saben guardar confidencias? ¿Se mantienen iguales cuando ya no necesitan nada de ti? Esas son las cosas que realmente revelan el carácter. Durante años observé algo curioso. Las personas más sabias no eran las más desconfiadas, eran las más selectivas. No cerraban la puerta a todos, simplemente no entregaban las llaves de inmediato. Permitían que el tiempo hiciera su trabajo. Y el tiempo siempre termina mostrando quién es quién, porque cualquiera puede fingir durante unos días. Muchos pueden fingir durante unas semanas, pero muy pocos pueden fingir durante años. Por eso no permitas que una mala experiencia te convierta en alguien incapaz de confiar. Tampoco permitas que tu necesidad de conexión te vuelva ingenuo. Aprende a caminar por el punto medio. Aprende a mantener tu corazón abierto y tus ojos atentos. Aprende a dar oportunidades sin regalar acceso. Aprende a creer en las personas sin dejar de observarlas. Porque la meta no es vivir protegido de todos. La meta es construir una vida rodeado de las personas correctas. Y eso solo ocurre cuando dejas de preguntarte si debes confiar en la gente y empiezas a preguntarte quién ha demostrado merecer tu confianza. Hay una prisión en la que millones de personas viven sin darse cuenta. No tiene barrotes, no tiene candados, no tiene paredes visibles. Y sin embargo, controla sus decisiones, sus emociones y muchas veces hasta su felicidad. Esa prisión se llama validación externa. Es
la necesidad constante de que alguien apruebe lo que haces para sentir que tiene valor. Es mirar a los demás antes de creer en ti mismo. Es esperar aplausos para sentirte seguro. Y el problema es que cuando vives así, entregas el control de tu vida a personas que ni siquiera están pensando en ti la mayor parte del tiempo. Recuerdo algo que me ocurrió hace años. Había tomado una decisión importante, estaba convencido de que era el camino correcto, había reflexionado, había analizado las consecuencias y sentía paz con esa elección, pero cometí un error. Empecé a preguntar demasiadas opiniones. Busqué aprobación, quería escuchar que estaba haciendo lo correcto y mientras más opiniones recibía, más confundido me sentía. Algunas personas me apoyaban, otras me criticaban, algunas me animaban, otras me advertían de todos los riesgos posibles. Y de repente algo que parecía claro empezó a llenarse de ruido. Fue entonces cuando comprendí una verdad incómoda. Si necesitas que todos estén de acuerdo contigo para avanzar, nunca avanzarás. Porque siempre habrá alguien que dude, siempre habrá alguien que critique, siempre habrá alguien que piense diferente. Y si conviertes esas opiniones en el motor de tus decisiones, terminarás viviendo la vida que otros aprueban, no la vida que realmente deseas construir. Muchas personas cuentan toda su vida porque buscan validación. Hablan de sus planes porque quieren escuchar admiración. Hablan de sus problemas porque quieren escuchar compasión. Hablan de sus logros porque quieren escuchar reconocimiento. Y aunque eso puede producir una satisfacción momentánea, también crea una dependencia peligrosa. Porque cuando te acostumbras a recibir aprobación para sentirte bien, también te vuelves vulnerable a la desaprobación. El mismo aplauso que te eleva puede convertirse en la crítica que te derrumba. Por eso es tan importante desarrollar una fuente interna de confianza. No una confianza basada en la perfección. No una confianza basada en creer que siempre tienes razón, sino una confianza basada en tus valores, en tu disciplina y en tu capacidad para mantenerte firme incluso cuando nadie te está felicitando. Piensa en un atleta entrenando solo. Nadie lo observa, nadie lo aplaude, nadie publica comentarios sobre su esfuerzo y aún así continúa. ¿Por qué? Porque entiende que el valor de su trabajo no depende de la atención que recibe, depende del propósito que lo guía. La vida funciona igual. Las personas más fuertes emocionalmente que he conocido no son las que reciben más aprobación. Son las que han aprendido a seguir adelante incluso cuando no la reciben. Son personas que trabajan sin anunciarlo, que crecen sin presumirlo, que avanzan sin necesidad de demostrarlo, porque descubrieron algo que cambia por completo la manera de vivir. Cuando buscas validación externa, tu paz depende de otros. Cuando desarrollas validación interna, tu paz depende de tus principios. Y ese es un nivel de libertad que muy pocas personas alcanzan. Por eso deja de explicar cada decisión, deja de buscar permiso para perseguir tus sueños, deja de esperar que todos comprendan tu camino. No necesitas que el mundo entero crea en ti para avanzar. Necesitas aprender a creer en ti mismo cuando todavía nadie más lo hace. Porque el día que tu convicción sea más fuerte que la opinión ajena, dejarás de vivir para ser aprobado y comenzarás a vivir para ser fiel a quien realmente eres. Hay personas que creen que el carácter se demuestra cuando alguien responde a todo, cuando tiene una opinión para cada situación o cuando siempre tiene la última palabra. Pero con los años he descubierto algo diferente. El verdadero carácter no se revela solamente en lo que dices. Muchas veces se revela en lo que decides no decir. Porque hablar es natural, reaccionar es automático, defenderse es instintivo, pero guardar silencio cuando las emociones quieren tomar el control requiere fuerza interior. Y esa fuerza se construye poco a poco. Recuerdo una etapa de mi vida en la que sentía la necesidad de explicar todo. Si alguien me malinterpretaba, quería aclararlo inmediatamente. Si alguien me criticaba, quería defenderme. Si alguien difundía una idea equivocada sobre mí, sentía la urgencia de corregirla. Pensaba que proteger mi imagen era importante. Pensaba que debía responder a cada comentario. Pensaba que el silencio era una señal de debilidad.
pero el tiempo me enseñó una lección que transformó mi manera de vivir. No todas las batallas merecen una respuesta y no todas las opiniones merecen un espacio en tu mente, porque cuando reaccionas a todo, terminas convirtiéndote en esclavo de todo. Cada crítica controla tus emociones. Cada comentario altera tu paz. Cada provocación determina tu comportamiento. Y poco a poco dejas de dirigir tu vida para empezar a reaccionar a la vida. Eso no es fortaleza. Eso es dependencia emocional. Observa a las personas verdaderamente seguras de sí mismas. No viven intentando demostrar quiénes son. No sienten la necesidad de justificar cada decisión. No convierten cada desacuerdo en una guerra. Simplemente continúan avanzando, porque entienden que el tiempo suele ser un mejor defensor que las palabras. He conocido personas que gastaron años tratando de convencer a otros de su valor. Explicaban constantemente sus intenciones, defendían cada acción, respondían a cada crítica y aún así nunca lograron satisfacer a todos. Porque hay algo que debemos aceptar. Algunas personas ya decidieron cómo quieren verte. No importa cuánto expliques, no importa cuánto argumentes, no importa cuánto intentes convencerlas. Y cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Dejas de luchar por controlar la percepción de los demás y empiezas a concentrarte en controlar tu propio comportamiento. Ese es el comienzo de la madurez. También existe otro tipo de silencio que fortalece el carácter. El silencio durante las dificultades. Cuando enfrentas un problema, es fácil quejarse, es fácil buscar culpables, es fácil anunciar al mundo entero lo injusta que parece la situación. Pero las personas fuertes utilizan esos momentos para desarrollar resistencia. No porque ignoren el dolor, no porque no sufran, sino porque entienden que el crecimiento ocurre cuando aprendes a sostener el peso sin convertir cada carga en un espectáculo. El silencio te obliga a escucharte, te obliga a reflexionar, te obliga a encontrar recursos internos que jamás descubrirías si siempre buscaras ruido, opiniones o validación externa. Por eso el silencio no es vacío, es entrenamiento. Cada vez que controlas una reacción impulsiva, fortaleces tu carácter. Cada vez que eliges la calma sobre el drama, fortaleces tu carácter. Cada vez que decides trabajar en lugar de explicar, fortaleces tu carácter. Y con el tiempo descubres algo extraordinario. Las personas más fuertes no son las que hablan más fuerte, son las que han aprendido a gobernarse a sí mismas. Porque quien domina sus palabras termina dominando sus emociones. Y quien domina sus emociones desarrolla un carácter que ninguna circunstancia puede quebrar. A medida que pasan los años, uno descubre que las cosas más valiosas de la vida no se entregan de inmediato. Nadie regala las llaves de su casa a un desconocido. Nadie entrega sus ahorros a la primera persona que conoce. Nadie pone algo importante en manos de alguien que no ha demostrado responsabilidad. Sin embargo, muchas personas hacen exactamente eso con su confianza. La entregan demasiado rápido, la regalan por simpatía, la conceden por emoción y después se preguntan por qué terminan decepcionadas. Durante mucho tiempo pensé que confiar rápidamente era una virtud. Creía que darle a las personas el beneficio de la duda era suficiente. Pensaba que abrir las puertas de mi vida era una manera de demostrar buena voluntad. Pero la experiencia me enseñó algo muy diferente. La confianza tiene valor, precisamente porque no debería estar disponible para cualquiera. Piensa en un diamante. Su valor no proviene únicamente de lo que es, también proviene de su escasez. Si los diamantes estuvieran tirados en cada esquina, nadie los apreciaría de la misma manera. La confianza funciona igual. Cuando la entregas indiscriminadamente, pierde valor. Cuando cualquiera puede acceder a ella, deja de ser especial y, lo más importante, deja de protegerte. Recuerdo haber conocido personas que apenas establecían una nueva amistad, compartían absolutamente todo. Sus problemas familiares, sus planes financieros, sus inseguridades, sus conflictos personales. En cuestión de días, entregaban información que normalmente debería requerir meses o incluso años de construcción de confianza. Al principio parecía una muestra de sinceridad, pero con el tiempo observé un patrón.
Las mismas personas que regalaban su confianza terminaban siendo las que más sufrían cuando eran traicionadas. No porque el mundo estuviera lleno de malas personas, sino porque habían eliminado el proceso que permite identificar a las buenas. Porque la confianza no es algo que se otorga automáticamente, es algo que se construye. Y construir requiere tiempo. Las personas correctas entienden esto perfectamente. No se sienten ofendidas porque pongas límites. No exigen acceso inmediato. No intentan apresurar la cercanía. Al contrario, respetan tu proceso. Comprenden que la confianza auténtica se gana a través de la coherencia, la lealtad y el tiempo. He aprendido que las personas muestran quiénes son mucho más con sus acciones repetidas que con sus palabras iniciales. Cualquiera puede parecer leal durante una conversación. Cualquiera puede prometer discreción. Cualquiera puede proyectar una imagen admirable, pero solo el tiempo revela el verdadero carácter. Por eso es tan importante dejar de ver tu confianza como un regalo que entregas por defecto. Empieza a verla como un privilegio que otros pueden ganar, no mediante discursos, no mediante promesas, sino mediante comportamientos consistentes. Y cuando comienzas a vivir así, algo cambia profundamente dentro de ti. Ya no te sientes culpable por establecer límites. Ya no sientes la necesidad de explicar cada reserva que tienes. Ya no entregas acceso para agradar a los demás. Simplemente permites que cada persona avance en tu vida al ritmo que sus acciones justifican. Porque el objetivo no es levantar muros. El objetivo tampoco es desconfiar de todos. El objetivo es proteger aquello que tiene valor hasta que aparezca alguien capaz de apreciarlo. Y entre todas las cosas valiosas que posees, pocas son tan importantes como tu confianza. Por eso no la regales para ser aceptado. No la entregues para sentirte acompañado. No la ofrezcas por miedo a decepcionar a otros. Haz que las personas la ganen, porque aquello que se gana, se valora. Y aquello que se valora, se cuida. Y tu confianza merece ser cuidada, no simplemente recibida. Antes de terminar, quiero que recuerdes una idea que puede transformar muchas áreas de tu vida. La inteligencia no consiste en contar más. La inteligencia consiste en saber qué compartir, cuándo compartirlo y con quién compartirlo. Durante años nos han enseñado que debemos abrirnos a todos, explicar nuestras decisiones y mostrar cada parte de nuestra vida. Pero la experiencia nos demuestra algo diferente. No todo el mundo merece acceso a tu historia. No todo el mundo merece conocer tus heridas. No todo el mundo merece participar en tus sueños. Aprende a valorar tu vida. Aprende a valorar tu proceso. Aprende a valorar tu confianza. Porque cuando entiendes tu propio valor, dejas de regalar información para sentirte aceptado. Dejas de buscar aprobación para sentirte seguro. Dejas de depender de la opinión de otros para creer en ti mismo. Y entonces ocurre algo extraordinario. Empiezas a vivir con más paz, con más claridad, con más fortaleza. Ya no sientes la necesidad de explicar cada paso. Ya no te desesperas por demostrar quién eres. Ya no buscas que todos te comprendan. Simplemente trabajas, simplemente creces, simplemente avanzas. Recuerda que las raíces más fuertes crecen bajo tierra. Nadie las ve, pero son las que sostienen los árboles más grandes. De la misma manera, muchas de las mejores transformaciones de tu vida ocurrirán en silencio, lejos de los aplausos y lejos de las miradas ajenas. No permitas que la necesidad de ser comprendido te haga hablar de más. No permitas que la necesidad de ser aceptado te haga entregar tu confianza demasiado rápido. Y no permitas que la opinión de otros tenga más peso que tus propios principios. Porque el día que aprendas a guardar silencio cuando sea necesario, a observar antes de confiar y a proteger aquello que tiene valor, descubrirás que la verdadera inteligencia no está en lo que cuentas sobre tu vida. La verdadera inteligencia está en la sabiduría con la que decides vivirla. Te voy a contar algo que vi cuando era joven en Japón y que cambió mi forma de entender la innovación. Un profesor nos dijo, si haces lo mismo que todos, llegarás exactamente donde todos llegan. En ese momento no lo entendí, pero años después lo vi en la vida real. La mayoría de personas
no fracasan por falta de talento, fracasan por falta de innovación diaria. Hoy quiero mostrarte por qué innovar no es una opción. Es la única forma de destacar en un mundo que ya está lleno de copias. Si repites, desapareces. Si innovas, vives hoy mismo. La incomodidad con lo conocido es el primer verdadero signo de que una persona está despertando a la innovación. Y quiero que entiendas algo muy simple pero muy profundo. La mente humana no está diseñada para innovar, está diseñada para sobrevivir. Por eso busca lo cómodo, lo repetido, lo seguro, porque lo conocido da una falsa sensación de control. Pero el mundo real no premia la comodidad, premia la adaptación. Y la adaptación comienza cuando dejas de sentirte completamente cómodo con lo que ya sabes hacer bien. Recuerdo algo que vi en un pequeño taller de carpintería. El maestro llevaba años haciendo las mismas sillas, el mismo diseño, el mismo proceso. Un día le pregunté, ¿por qué no cambiaba nada? Me respondió con una frase que parecía lógica, porque así siempre ha funcionado. Pero lo interesante es que sus clientes habían empezado a disminuir sin que él lo notara. Él seguía repitiendo el mismo método, pero el mundo alrededor ya había cambiado. Nuevos diseños, nuevos materiales, nuevas necesidades. Y ahí está el problema. Lo conocido no se siente peligroso, pero puede volverse invisible mientras el mundo avanza. La incomodidad aparece cuando empiezas a notar que lo que antes funcionaba ya no genera el mismo resultado. Ese pequeño malestar es una señal, no un error. Es el inicio del cambio. Pero la mayoría de las personas hacen todo lo posible por apagar esa sensación. La justifican, la ignoran o la reemplazan con frases como así soy yo o siempre lo he hecho así. Y cada vez que haces eso, estás cerrando una puerta a una versión más avanzada de ti mismo. Innovar no significa destruir lo que sabes hacer, significa cuestionarlo. Significa mirar tu propia rutina y preguntarte con honestidad incómoda, ¿esto sigue siendo útil o solo es familiar? Porque lo familiar engaña, te hace sentir competente aunque el contexto ya haya cambiado. Y cuando el contexto cambia y tú no es que te quedes atrás de golpe, te deslizas lentamente sin darte cuenta. Te voy a decir algo que he observado en muchas personas que destacan. No son las que más saben, son las que más se incomodan. Son las que no pueden quedarse tranquilas cuando algo empieza a sentirse demasiado automático. En Japón aprendí que incluso la perfección se revisa constantemente. Nada se da por terminado para siempre. Siempre hay una mejora posible, siempre hay una incomodidad útil que te empuja a evolucionar. Y esto también lo puedes ver en la vida diaria. Cuando una persona aprende a usar un camino nuevo para llegar al trabajo, al principio se siente extraño, incluso innecesario, pero después descubre que es más rápido. Lo mismo ocurre en los negocios, en el estudio, en las relaciones. Lo que incomoda al principio muchas veces es exactamente lo que te hace avanzar después. La innovación comienza en ese punto exacto donde decides no ignorar la incomodidad, sino escucharla. Porque esa incomodidad no es tu enemiga, es tu guía. Es la señal silenciosa de que estás listo para dejar de repetir y empezar a construir algo nuevo que todavía no existe en tu vida. Y en el momento en que aprendes a no huir de esa incomodidad, empiezas realmente a destacar. La curiosidad constante es algo que muchos adultos pierden sin darse cuenta. Y cuando la pierden, dejan de crecer aunque sigan moviéndose. Porque crecer no es simplemente avanzar en edad o en experiencia. Crecer es seguir haciéndote preguntas. Y la innovación no comienza con una respuesta brillante. Comienza con una pregunta incómoda que te atreves a hacer cuando todos los demás ya dejaron de preguntar. Recuerdo una experiencia en la que visité una pequeña empresa familiar de alimentos. El dueño era un hombre mayor que había construido su negocio con mucho esfuerzo. Todo funcionaba, pero él seguía haciendo exactamente lo mismo desde hacía décadas. Le pregunté por qué no exploraba nuevas formas de vender su producto. Me miró con una sonrisa tranquila y me dijo, porque ya sé cómo hacerlo. Esa frase, que parece inocente, es en realidad una de las más peligrosas en la vida de cualquier persona. Porque cuando crees que ya lo sabes, dejas de mirar. La curiosidad es lo contrario de esa mentalidad.
La curiosidad dice, ¿y si hay otra forma? ¿Qué pasa si lo intento diferente? ¿Por qué esto funciona así? Y esas pequeñas preguntas, aparentemente simples, son las que han movido la historia del mundo. Nadie inventa nada grande sin antes haber sido molestado por una duda persistente. Los niños son el mejor ejemplo de esto. Un niño no se conforma con una sola respuesta. Pregunta por qué el cielo es azul y cuando le respondes, vuelve a preguntar por qué. No lo hace para desafiarte, lo hace porque su mente todavía no ha sido cerrada por la costumbre. Pero en algún momento de la vida adulta, la sociedad nos enseña que hacer demasiadas preguntas es molesto, innecesario o incluso una señal de ignorancia. Y así, poco a poco, la curiosidad se reemplaza por la rutina. Pero déjame decirte algo importante. La rutina sin curiosidad es repetición sin evolución. Puedes estar ocupado todo el día, todos los días, y aún así no estar creciendo en absoluto. La diferencia la marca la calidad de tus preguntas, no la cantidad de tus actividades. Una persona curiosa puede encontrar oportunidades donde otros solo ven normalidad. He visto esto en estudiantes que destacan, no son necesariamente los que más memorizan, sino los que no aceptan una explicación sin cuestionarla. Son los que después de una clase no se van tranquilos a casa, sino que siguen pensando, investigando, explorando. Y esa inquietud es lo que los convierte en personas que luego innovan, crean y destacan. La curiosidad constante también te protege del estancamiento silencioso, porque el mundo cambia todos los días, incluso cuando tú no lo notas. Y si tú no estás preguntando, el mundo te está respondiendo sin que tú participes en la conversación. Esa es la verdadera diferencia entre avanzar y simplemente sobrevivir. Cuando decides mantener viva la curiosidad, empiezas a ver posibilidades donde antes solo veías certezas. Y en ese momento, tu mente deja de ser un archivo cerrado y se convierte en un espacio vivo, en constante expansión. Y es ahí donde comienza el verdadero crecimiento. En el instante en que te permites volver a preguntar aunque ya creas que lo sabes todo. La disciplina diaria para entrenar el pensamiento innovador es algo que la mayoría de las personas subestima porque confunden innovación con inspiración. Creen que innovar es un momento mágico donde aparece una idea brillante de la nada, pero la realidad es mucho más sencilla y al mismo tiempo mucho más exigente. La innovación es un hábito, no un evento. Y todo hábito necesita disciplina. Recuerdo una vez que observé a un profesor de matemáticas en una escuela pequeña. No era el más carismático, no tenía métodos espectaculares, pero tenía una rutina que nadie más seguía. Cada día, antes de empezar sus clases, dedicaba unos minutos a resolver el mismo tipo de problemas de formas diferentes. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería obligar a su mente a no quedarse atrapada en una sola forma de pensar. Cuando le pregunté por qué hacía eso todos los días, me dijo algo simple: si mi mente repite, mis estudiantes repetirán. Y ahí entendí algo fundamental. La mente no innova por accidente, innova por entrenamiento. La disciplina diaria para pensar diferente no es algo grandioso ni visible. No se trata de grandes gestos, sino de pequeñas decisiones repetidas. Es decidir leer algo que no te interesa de inmediato. Es intentar resolver un problema de otra manera aunque ya tengas una solución cómoda. Es hacerte preguntas nuevas incluso cuando crees que el día ya está resuelto. Y aunque parezca insignificante, eso es exactamente lo que separa a una mente común de una mente innovadora. La mayoría de las personas viven en piloto automático. Repiten las mismas rutas, las mismas conversaciones, las mismas respuestas. Y con el tiempo, ese piloto automático se convierte en una prisión invisible. La disciplina rompe ese ciclo, porque la disciplina no espera motivación, actúa incluso cuando no hay ganas. Y en la innovación, eso es crucial, porque las mejores ideas no siempre llegan cuando estás inspirado. Muchas veces llegan cuando estás insistiendo. He visto esto en personas que transforman sus carreras. No son las que esperan el momento perfecto, son las que todos los días dedican un espacio, aunque sea pequeño,
a cuestionar su propia forma de pensar. Un emprendedor que revisa su producto no una vez al mes, sino todos los días con una mentalidad crítica. Un estudiante que no se conforma con entender, sino que busca una forma distinta de entender lo mismo. Esa repetición consciente crea una ventaja invisible pero poderosa. La disciplina también entrena algo más profundo, la tolerancia a la incomodidad mental, porque pensar diferente no siempre es cómodo. A veces es más fácil repetir que reinventar. Pero cuando entrenas tu mente diariamente a salir de lo conocido, esa incomodidad deja de ser un obstáculo y se convierte en un terreno familiar. Y en ese terreno es donde nacen las ideas que otros no ven. El problema de muchas personas no es que no tengan talento, es que no tienen constancia en su forma de pensar. Y sin constancia, la mente se debilita en su capacidad de crear algo nuevo. La innovación no es una chispa ocasional, es un músculo que se fortalece con uso diario. Y cuando entiendes esto, dejas de esperar inspiración y comienzas a construirla un día a la vez, con disciplina silenciosa, pero con resultados que eventualmente transforman todo lo que haces. El fracaso como parte esencial del aprendizaje creativo es una de esas verdades que todos dicen entender, pero muy pocos realmente aceptan en su vida diaria. Porque aceptar el fracaso no es una idea teórica, es una decisión emocional que va en contra de nuestro instinto más básico, el de evitar el dolor, el rechazo y la vergüenza. Sin embargo, si miras con atención la vida de cualquier persona que ha logrado innovar en algo, verás que no ha sido alguien que evitó el fracaso, sino alguien que lo convirtió en material de trabajo. Recuerdo haber visitado un pequeño taller de diseño donde el dueño tenía una pared llena de objetos rotos, prototipos fallidos y piezas que nunca funcionaron. Le pregunté por qué no los tiraba y me respondió algo que me quedó grabado. Esto no es basura, es evidencia de que estoy intentando. Esa frase cambia completamente la forma en que ves el error, porque en lugar de verlo como un final, lo ves como una etapa del proceso. El problema es que muchas personas interpretan el fracaso como una señal personal de incapacidad. Si algo no funciona, concluyen que ellos no son lo suficientemente buenos. Y en ese momento, en lugar de aprender, se detienen. Pero el fracaso, cuando se observa correctamente, no habla de quién eres, habla de qué intentaste y cómo puedes mejorar lo que intentaste. He visto estudiantes que al primer error abandonan por completo una idea y otros que ante el mismo error se hacen una pregunta diferente. ¿Qué me está enseñando esto? Esa diferencia parece pequeña, pero en realidad define el futuro de ambos. Uno convierte el error en identidad, el otro lo convierte en información. La creatividad necesita fricción. No existe innovación sin intentos fallidos, porque cada intento fallido elimina una posibilidad incorrecta y te acerca a una solución más refinada. Es como esculpir una figura en piedra, no estás creando directamente la forma final, estás quitando lo que sobra una y otra vez. Y cada golpe que parece destruir en realidad está revelando. En muchas culturas, especialmente en las más disciplinadas, el error no se oculta, se estudia, no para avergonzar a quien lo cometió, sino para entender el proceso. Porque una mente que aprende del fracaso se vuelve más precisa, más consciente y más flexible. Y esa flexibilidad es exactamente lo que permite innovar cuando el contexto cambia. Pero hay algo aún más importante, la tolerancia emocional al fracaso. Porque no basta con entenderlo intelectualmente, hay que aprender a soportarlo sin abandonar el proceso. Muchas ideas no mueren por falta de potencial, mueren porque el miedo al error fue más fuerte que la voluntad de continuar. He visto personas con grandes ideas que nunca llegaron a ejecutarse, no porque fueran malas, sino porque el primer intento no salió como esperaban, y en ese instante decidieron detenerse. Pero también he visto otras personas que después de múltiples fallos terminaron creando algo completamente nuevo, no porque fueran más talentosas, sino porque fueron más persistentes en su aprendizaje. El fracaso, cuando se integra correctamente, deja de ser una amenaza y se convierte en un maestro silencioso.
te enseña lo que no funciona, te obliga a ajustar, te empuja a pensar de nuevo. Y en ese ciclo constante de intentar, fallar y aprender es donde realmente se construye la innovación. Y al final, no es el error el que define tu camino, sino lo que decides hacer después de haber fallado. Romper la presión de la conformidad social es probablemente uno de los actos más difíciles y más importantes para cualquier persona que quiera innovar. Porque no se trata solo de tener ideas diferentes, se trata de atreverse a sostener esas ideas frente a un mundo que en muchos casos prefiere que todos piensen igual para que todo sea más predecible, más cómodo, más controlable. Recuerdo una situación en la que observé a un grupo de jóvenes en un entorno de trabajo. Había una idea nueva sobre cómo mejorar un proceso, algo sencillo pero diferente a lo habitual. La mayoría entendía que la idea tenía sentido, pero nadie quería ser el primero en apoyarla. Todos miraban alrededor esperando ver qué hacían los demás. Y en ese silencio colectivo, la idea murió antes de nacer. No porque fuera mala, sino porque nadie quiso romper la norma invisible del grupo. Eso es la conformidad social, una fuerza silenciosa que no necesita imponer nada directamente, porque funciona a través del miedo a destacar. No te dice no lo hagas, te dice espera a ver qué hacen los demás. Y en ese esperar constante la innovación se detiene. La verdad es que el ser humano está profundamente programado para pertenecer. Durante la mayor parte de nuestra historia, ser excluido del grupo significaba peligro. Por eso, incluso hoy, cuando no existe ese riesgo físico en la mayoría de los contextos, el cerebro sigue reaccionando como si la aprobación social fuera una necesidad de supervivencia. Y eso hace que muchas personas prefieran tener razón dentro del grupo antes que ser diferentes fuera de él. He visto esto repetirse en muchas áreas de la vida. Personas que tienen ideas para iniciar un proyecto, pero no lo hacen porque su entorno no lo ve claro. Estudiantes que no expresan sus pensamientos porque temen parecer incorrectos. Profesionales que saben que existe una mejor forma de hacer algo, pero deciden no proponerla para evitar incomodidad. Y así, poco a poco, la inteligencia individual se diluye en la comodidad colectiva. Romper esa presión no significa rechazar a los demás ni vivir en oposición constante. Significa aprender a escuchar tu propia observación por encima del ruido de la aprobación externa. Significa entender que el hecho de que algo sea diferente no lo hace incorrecto, solo lo hace desconocido para los demás. Las personas que destacan no son necesariamente las más rebeldes, sino las que desarrollan la capacidad de sostener una idea incluso cuando no tiene apoyo inmediato. Y esa capacidad no es innata. Se entrena. Se entrena cuando decides actuar aunque nadie más lo esté haciendo. Se entrena cuando expresas una idea sin esperar primero validación. Se entrena cuando aceptas que el juicio de otros no puede ser el criterio final de tu creatividad. También he notado algo interesante. Muchas veces, cuando alguien finalmente se atreve a romper esa presión, el grupo comienza a adaptarse. Lo que al principio parecía extraño, con el tiempo se vuelve normal. Y entonces queda claro que la conformidad no era una verdad, era solo inercia. Innovar requiere ese momento de valentía silenciosa, donde decides que tu pensamiento no necesita permiso para existir. Y en ese instante empiezas a recuperar algo que la presión social había estado limitando. Tu capacidad de pensar por ti mismo sin miedo a destacar. Y es exactamente ahí donde comienza la verdadera diferencia entre repetir lo que todos hacen y construir algo que realmente nadie había visto antes. Ver lo mismo que todos, pero pensar diferente, es quizás una de las habilidades más silenciosas y al mismo tiempo más poderosas que puede desarrollar un ser humano. Porque no se trata de tener acceso a información distinta. Todos vemos más o menos el mismo mundo, las mismas situaciones, los mismos problemas. La diferencia no está en lo que observas, sino en lo que decides hacer con lo que observas. Recuerdo una vez estar en un mercado local donde todos los vendedores ofrecían prácticamente el mismo tipo de producto. La competencia era fuerte, los precios eran similares y desde fuera parecía que no había ninguna diferencia real entre uno y otro.
Sin embargo, había un vendedor en particular que siempre tenía más clientes. No porque tuviera algo completamente distinto, sino porque había cambiado la forma de presentar lo mismo. Mientras los demás veían simplemente productos en una mesa, él veía una experiencia, una historia, una forma de conectar con la gente. Y eso cambia todo. El problema es que la mayoría de las personas creen que para destacar necesitan algo completamente nuevo, algo que nadie haya visto antes. Pero la realidad es más simple. Muchas veces lo que cambia el resultado no es el objeto en sí, sino la forma en que lo interpretas. Dos personas pueden estar en la misma situación, con la misma información, y llegar a conclusiones completamente diferentes. Esa diferencia no viene del entorno, viene del pensamiento. He visto esto también en estudiantes. Algunos asisten a la misma clase, escuchan al mismo profesor, leen el mismo material y aún así los resultados son completamente distintos. Uno ve información que debe memorizar, otro ve patrones que debe entender, uno ve obligación, el otro ve oportunidad. Y esa diferencia de percepción es lo que con el tiempo define quién avanza y quién se queda repitiendo. Pensar diferente no significa forzar ideas extrañas o complicadas, significa aprender a hacer una pausa entre lo que ves y lo que concluyes, porque el pensamiento automático es el que todos comparten. Si ves un problema, el pensamiento automático te da una respuesta rápida, casi siempre basada en experiencias pasadas, pero el pensamiento innovador interrumpe ese automatismo y pregunta, ¿y si esto no es lo único que estoy viendo? ¿Qué otra interpretación es posible? También he notado algo importante en personas que logran destacar. No reaccionan inmediatamente a lo que ven, lo procesan. Observan la misma realidad, pero no se quedan en la superficie. Buscan el patrón detrás del evento, la causa detrás del resultado, la oportunidad dentro del problema. Y esa forma de mirar transforma completamente su capacidad de crear soluciones. La mayoría de las personas viven rodeadas de información, pero no necesariamente rodeadas de nuevas perspectivas. Y ahí está la clave. No necesitas ver cosas diferentes para innovar. Necesitas aprender a mirar lo mismo con un nivel más profundo de atención. Porque cuando logras eso, el mundo deja de ser un conjunto de hechos repetidos y se convierte en un campo lleno de posibilidades que antes estaban ocultas simplemente porque nadie se detuvo a interpretarlas de otra manera. Y en el momento en que aprendes a ver lo mismo que todos, pero a pensar diferente, comienzas a destacar sin necesidad de cambiar el mundo exterior, porque el cambio ya empezó dentro de tu forma de ver la realidad. El poder del silencio y la reflexión profunda es algo que la mayoría de las personas ha olvidado en la era del ruido constante. Vivimos rodeados de estímulos, de información, de conversaciones interminables, de pantallas que nunca descansan, y en medio de todo ese movimiento hemos cometido un error silencioso. Hemos confundido estar ocupados con estar conscientes. Pero la innovación no nace del ruido, nace del espacio donde la mente puede escucharse a sí misma. Recuerdo una experiencia que tuve en un viaje a una zona rural, lejos de la ciudad. No había señal, no había distracciones, solo silencio. Al principio, ese silencio resultaba incómodo. Uno está tan acostumbrado al ruido que cuando desaparece, la mente empieza a inquietarse. Pero después de un tiempo, algo cambia. Las ideas que antes estaban dispersas comienzan a organizarse. Las preguntas que ignorabas empiezan a aparecer con claridad. Y lo que parecía confusión se convierte en comprensión. Ese es el poder del silencio. No te da respuestas externas, te permite escuchar las internas. Porque muchas veces no necesitas más información, necesitas más claridad sobre la información que ya tienes. Y esa claridad solo aparece cuando dejas de llenar cada espacio de tu mente con estímulos externos. He visto esto también en personas que toman decisiones importantes en sus vidas. Aquellas que siempre están rodeadas de opiniones, consejos y ruido externo suelen tener más dificultad para decidir. En cambio, las que se permiten momentos de silencio, aunque sean breves, llegan a conclusiones más profundas y más alineadas con lo que realmente piensan.
No porque tengan más inteligencia, sino porque tienen más espacio mental disponible. El problema de no detenerse a reflexionar es que empiezas a reaccionar en lugar de pensar. Y la reacción constante no permite innovación, solo repetición. El pensamiento profundo requiere tiempo, requiere pausa, requiere la capacidad de no hacer nada durante un momento para que algo nuevo pueda emerger. También he notado algo interesante en personas creativas. Muchas de ellas no encuentran sus mejores ideas cuando están activamente buscando soluciones, sino cuando se desconectan del problema, caminando, observando o simplemente estando en silencio. Es como si la mente necesitara ese espacio para reorganizar todo lo que ha absorbido. Y en ese proceso aparecen conexiones que antes no eran visibles. El silencio no es vacío, es incubación. Es el lugar donde las ideas dejan de competir entre sí y empiezan a conectarse, pero para llegar a ese punto hay que resistir la incomodidad inicial. Porque al principio el silencio confronta, te obliga a encontrarte contigo mismo sin distracciones. Y eso no siempre es cómodo, pero es necesario. La reflexión profunda es el hábito de no aceptar la primera interpretación de lo que ves. Es detenerse un momento antes de concluir, antes de reaccionar, antes de decidir. Es darle a la mente la oportunidad de explorar más de una posibilidad. Y en ese espacio de exploración es donde nace la innovación real. En un mundo que premia la rapidez, el silencio puede parecer una pérdida de tiempo, pero en realidad es una inversión en claridad, porque una mente que no se detiene nunca llega a ver más allá de la superficie. Y cuando aprendes a valorar el silencio como parte de tu proceso, descubres que muchas de las respuestas que buscabas afuera siempre estuvieron esperando dentro de ti, en el espacio donde finalmente decidiste parar y escuchar. La innovación como un proceso, no como un momento, es una de las ideas más difíciles de aceptar porque va en contra de la fantasía más común que tenemos sobre el éxito. A todos nos gustaría creer que un día de repente aparece una idea brillante, todo encaja y a partir de ahí la vida cambia. Pero la realidad no funciona así. La innovación no es un relámpago, es una construcción lenta, repetida y muchas veces invisible. Recuerdo haber observado a un cocinero en un pequeño restaurante que no tenía nada especial a primera vista. Su comida era buena, pero lo interesante no era el resultado inicial, sino lo que hacía cada día después de cocinar. No se quedaba satisfecho con salió bien. Tomaba notas mentales, ajustaba cantidades, cambiaba tiempos de cocción, probaba combinaciones pequeñas. A veces el cambio empeoraba el plato, otras veces lo mejoraba ligeramente, pero él seguía. No buscaba un gran salto, buscaba una mejora constante. Y con el tiempo, ese conjunto de pequeños ajustes transformó completamente su cocina. Eso es lo que la mayoría de las personas no ven. Creen que innovar es crear algo completamente nuevo de una sola vez, pero en realidad es el resultado de muchas pequeñas iteraciones acumuladas. Es como construir una escalera. Cada escalón por sí solo no parece importante, pero sin ellos no llegas a ningún lado. He visto también esto en personas que intentan emprender algo nuevo. Al principio tienen mucha energía, muchas ideas, muchas expectativas, pero cuando la primera versión no funciona perfectamente, sienten que han fracasado. Y ahí está el error. Confunden el inicio del proceso con el resultado final. La innovación no empieza funcionando, empieza fallando en la dirección correcta. Todo proceso creativo tiene etapas. Primero absorbes información, luego dejas que esa información repose sin presión, después empiezan a aparecer conexiones que no eran evidentes y finalmente construyes algo concreto. Pero el problema es que muchas personas intentan saltar directamente a la última etapa sin respetar las anteriores. Y cuando hacen eso, lo que producen no es innovación, es repetición disfrazada. Recuerdo un artesano que hacía muebles de madera. Él decía algo muy interesante: la pieza final no nace cuando empiezo a cortar, nace mucho antes, cuando observo la madera en silencio. Para él, el proceso era tan importante como el resultado.
porque entendía que la calidad final dependía de todo lo que había ocurrido antes, incluso de los momentos en los que aparentemente no estaba haciendo nada. La innovación funciona igual. Hay momentos donde parece que no está pasando nada, donde estás aprendiendo, observando, fallando, ajustando. Y esos momentos son precisamente los más importantes, aunque no sean visibles, porque ahí es donde se construyen las bases de lo que después el mundo verá como un resultado sorprendente. El problema es que vivimos en una época que premia el resultado inmediato, no el proceso. Pero lo que realmente diferencia a las personas que destacan no es un momento de inspiración, sino la capacidad de sostener el proceso cuando todavía no hay resultados visibles. Innovar es aceptar que no estás construyendo algo en un instante, sino en una secuencia de intentos, ajustes y aprendizajes. Es entender que lo que hoy parece pequeño o imperfecto es parte indispensable de algo mucho más grande que todavía no se ha revelado. Y cuando finalmente comprendes eso, dejas de buscar el momento perfecto para innovar y empiezas a construirlo paso a paso, sin pausa y sin miedo a que el proceso tome el tiempo que realmente necesita. La identidad basada en el proceso, no en los resultados, es uno de los cambios más profundos que una persona puede hacer si realmente quiere innovar y destacar. Porque la mayoría de las personas construyen su valor personal sobre lo que logran, el título que obtienen, el dinero que ganan, el reconocimiento que reciben o incluso los errores que cometen. Pero cuando tu identidad depende del resultado, vives en una constante inestabilidad emocional, porque los resultados cambian, suben y bajan, aparecen y desaparecen. Recuerdo haber conocido a un profesor de arte que tenía una forma muy particular de enseñar. Cuando sus estudiantes terminaban una obra, él nunca preguntaba primero si era buena o mala. En lugar de eso preguntaba, ¿cómo la hiciste? Algunos estudiantes se sorprendían porque esperaban una evaluación inmediata, pero él insistía en el proceso, las decisiones, los intentos, los cambios, las dudas. Para él, la obra no era el resultado final, sino el reflejo de cómo había pensado el estudiante mientras la creaba. Eso cambia completamente la forma en que entiendes el crecimiento. Porque si te defines por el resultado, cada fracaso se convierte en una amenaza a tu identidad. Pero si te defines por el proceso, cada resultado, bueno o malo, se convierte en información. Y la información nunca destruye tu valor, solo lo amplía. He visto esto en muchas personas que empiezan proyectos con mucha energía, pero que se desmotivan rápidamente cuando los resultados no llegan como esperaban. No es que no tengan capacidad, es que están emocionalmente atados al resultado inmediato. Y cuando el resultado no aparece, sienten que ellos mismos no valen lo suficiente. Pero esa es una ilusión peligrosa. La realidad es que las personas que realmente innovan no se obsesionan con ganar o perder cada intento. Se obsesionan con mejorar su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de observar. Cada día se preguntan no qué logré hoy, sino qué aprendí hoy. Y esa diferencia, aunque parece sutil, transforma completamente la trayectoria de una persona. Recuerdo también un entrenador que trabajaba con jóvenes deportistas. Él decía algo muy claro: si tu autoestima depende de ganar un partido, nunca vas a ser consistente. Por eso entrenaba a sus jugadores a enfocarse en la ejecución, no en el marcador. Porque el marcador está fuera de tu control completo, pero tu proceso no. Y cuando tu identidad está anclada en el proceso, te vuelves más estable, más resiliente y más creativo. La innovación necesita precisamente eso. Personas que no se derrumben cuando el resultado no es inmediato, que no cambien su identidad cada vez que algo sale bien o mal, sino que mantengan una continuidad interna en su forma de trabajar. Porque solo desde esa estabilidad puedes experimentar sin miedo, fallar sin romperte y ajustar sin perder dirección. Cuando tu identidad depende del resultado, evitas el riesgo. Pero cuando tu identidad depende del proceso, el riesgo se convierte en parte natural del crecimiento. Ya no estás intentando proteger una imagen, estás intentando mejorar una habilidad. Y en ese punto ocurre algo muy importante. Dejas de perseguir
validación externa y empiezas a construir capacidad interna. Ya no necesitas demostrar constantemente quién eres, porque estás ocupado en convertirte en alguien mejor a través de lo que haces cada día. Y es ahí donde la innovación deja de ser algo que haces ocasionalmente y se convierte en algo que eres sin importar el resultado del momento. Acción inmediata sin miedo al juicio externo es el punto donde todas las ideas que hemos hablado realmente se ponen a prueba. Porque puedes entender la innovación, puedes estudiarla, puedes incluso inspirarte con ella, pero si no actúas, todo se queda en teoría. Y el problema más grande no es la falta de ideas, sino el exceso de miedo a lo que otros puedan pensar. Recuerdo haber visto a un joven diseñador con talento evidente. Tenía ideas interesantes, bocetos creativos, una visión clara de lo que quería hacer, pero pasaban los meses y nunca mostraba su trabajo al mundo. Siempre decía que necesitaba mejorarlo un poco más, pulirlo más, esperar el momento adecuado. Pero en realidad lo que estaba esperando no era perfección, era aprobación. Y ese tipo de espera silenciosa es donde mueren muchas innovaciones antes de nacer. El miedo al juicio externo es una de las barreras más invisibles, pero más poderosas que existen. No te detiene con una prohibición directa, te detiene con una duda constante. ¿Qué van a pensar? ¿Y si se ríen? ¿Y si no es suficiente? Y esas preguntas no necesitan respuestas reales para detenerte, solo necesitan repetirse lo suficiente en tu mente. He visto esto en muchas personas que tienen ideas valiosas, pero nunca las comparten. No porque no crean en ellas, sino porque temen no ser validadas. Pero hay algo importante que entender. Ninguna idea innovadora nace completamente validada. Toda idea nueva, por definición, parece extraña al principio, porque si no fuera así, ya existiría. Recuerdo un caso de una pequeña emprendedora que decidió vender un producto diferente en su comunidad. Al principio nadie lo entendía bien. Algunos lo criticaban, otros lo ignoraban, pero ella siguió adelante no porque no sintiera miedo, sino porque decidió no obedecerlo. Y con el tiempo lo que parecía extraño empezó a volverse normal y lo que empezó como duda terminó convirtiéndose en aceptación. La acción inmediata es lo que rompe el ciclo del miedo, porque el miedo crece en la mente cuando no hay movimiento, pero en el momento en que actúas, aunque sea de forma imperfecta, el miedo pierde fuerza. La acción convierte la incertidumbre en experiencia, y la experiencia es siempre más poderosa que la imaginación del juicio. Muchas personas viven atrapadas en una paradoja. Quieren innovar, pero al mismo tiempo quieren evitar cualquier tipo de crítica. Y esas dos cosas no pueden coexistir. Innovar significa inevitablemente exponerse. Significa mostrar algo que todavía no está completamente validado, algo que está en proceso, algo que puede no ser perfecto. Pero es precisamente ahí donde está el valor. He notado que las personas que realmente avanzan no son las que esperan sentirse seguras, sino las que actúan a pesar de la inseguridad. No esperan que desaparezca el miedo, lo ignoran lo suficiente como para empezar, y ese pequeño acto de empezar lo cambia todo, porque convierte una idea interna en algo real, algo que ya no depende solo de la opinión externa. El juicio de los demás siempre existirá. Siempre habrá alguien que no entienda, que critique o que dude, pero si permites que ese juicio decida por ti, nunca vas a descubrir lo que realmente eres capaz de construir. La innovación no se activa en la reflexión infinita, se activa en el momento en que decides moverte sin garantías, sin permiso y sin esperar que todos lo aprueben primero. Y es exactamente ahí, en esa decisión silenciosa de actuar de todos modos, donde comienza todo lo que realmente tiene el potencial de destacar. Al final de todo lo que hemos hablado, hay una verdad que no se puede evitar. Innovar no es un lujo, es una necesidad si realmente quieres destacar en un mundo que cambia más rápido de lo que la mayoría de las personas están dispuestas a adaptarse. No se trata de ser el más inteligente, ni el más talentoso, ni el más preparado. Se trata de ser el más dispuesto a cuestionar lo que ya funciona,
a incomodarse con lo conocido y a seguir moviéndose cuando otros se detienen. La innovación no vive en la comodidad, vive en la duda, en la curiosidad, en el intento constante de ver lo mismo de siempre con una mente diferente. Y si algo debería quedarte claro es esto, ¿no? Estás compitiendo contra personas extraordinarias, estás compitiendo contra la tendencia humana a repetir, a conformarse y a evitar el cambio. Y esa es una competencia que puedes ganar todos los días si decides pensar distinto, actuar distinto y sostener el proceso, incluso cuando no ves resultados inmediatos. No necesitas esperar un gran momento para empezar. No necesitas una señal perfecta, ni condiciones ideales, ni la aprobación de todos. La innovación comienza en lo pequeño, en la pregunta que haces hoy, en la decisión que tomas ahora, en la acción que realizas, aunque todavía no te sientas listo. Porque cada pequeño acto de ruptura con lo automático es una declaración silenciosa de que estás eligiendo crecer. Y quizá lo más importante de todo es entender que innovar no es solo cambiar lo que haces, es cambiar cómo te relacionas contigo mismo. Es dejar de verte como alguien fijo y empezar a verte como alguien en construcción constante, alguien que no ha llegado a su versión final, alguien que todavía está explorando lo que puede llegar a ser. Si logras mantener esa mentalidad, entonces no importa cuántas veces falles, ni cuántas veces dudes, ni cuántas veces el mundo no entienda lo que haces. Porque mientras sigas moviéndote, mientras sigas creando, mientras sigas pensando diferente, ya estás destacando. Y al final, ese es el verdadero significado de innovar. No ser el primero en llegar, sino ser el que nunca deja de avanzar.